es para el segundo examen. Por favor, para que ya no me estén preguntando ni estén diciendo que voy a estudiar eso, porque eso está en el segundo examen. Esta es una clase bastante sencilla, porque ustedes ya han llevado lo de teoría de conjuntos, entonces tienen que tener esas nociones más o menos al día. En mi época no las enseñaba, entonces cuando recién se comenzó a llegar eso a la universidad, para muchos era un caos, pero bueno, todo se puede aprender en esta vida. Entonces, mientras uno tenga voluntad. Entonces, aquí comenzamos ahora con bien. Fíjense en la vida cotidiana, ¿no? En el deporte. ¿Mete el gol o no mete el gol, no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador favorito haga gol, no? Eso ya es una probabilidad. En el clima, dice día lluvioso, sale sol a veces, ¿no? Ahora ya se está mejorando un poco más el escenario, ¿no? Pero uno sabe, no sabe si hay la probabilidad de que llueva o no llueva. Aquí en Lima es bien difícil, porque justo a veces con Senami todo dicen que va a ser un día lluvioso y sale sol. Cuando dicen que va a ser sol, a veces llueve. A veces nosotros esperamos que haga calor, salimos no muy abrigados y hace frío, si no nos ponemos chopa y estamos con calor. O sea, son las probabilidades, llueva o no llueva, hace sol o no hace sol. Entonces, son dos probabilidades. También en los juegos de azar, acá hay muchos que les gusta hacer estos juegos de azar, ¿no? Sobre todo los que ahora tienen con bastante fútbol, ¿no? Otros juegan dados, otros nunca dejan de comprar la tinta, ¿no? La tinta es la que tiene menos probabilidad de que nosotros la saquemos, y ustedes se habrán dado cuenta. Por eso es que a pesar de que compra tanta gente, se sigue acumulando. Porque en ese sorteo no hay nadie que se pueda sacar, porque hay una combinación numérica y además la cantidad de personas que compran. Entonces la probabilidad de que uno saque, pónganse que compren 1 millón, ya de por sí la probabilidad de que alguien saque es 1 en 1 millón. Y si a eso todavía le agregamos la combinación de los números, hace imposible de que salgan. Entonces se sigue contando el pozo, creo que después de 7 semanas recién aparece uno después de que se ha cansado de jugar, ¿no? Entonces, esas son pues las famosas probabilidades. También, por eso dicen, la gente que sabe probabilidades no quiere comprar la tinta, pues sabe que es demasiado remoto que se lo vayan sacando, sino que la gente imagina la esperanza de que puede ser ese número, ¿no? Entonces, por eso existe. También las probabilidades en la literatura científica, muchos artículos, ustedes ya ven esto, RR o R, ¿no? O si no, ven una P, ¿no? De probabilidad, la probabilidad del 5%. Entonces, en mucha literatura científica ya se utiliza la probabilidad. ¿Por qué la probabilidad? Porque eso sirve en las bases para la inferencia estadística. Algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder entender mejor eso de la teoría de probabilidades. La teoría de conjuntos son conceptos bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, saber que en el conjunto de todos los resultados posibles, o sea, el conjunto universal, podemos definir un evento o resultado que es un subconjunto de interés, que puede ser A, B, C, que nosotros queramos. Segunda parte, que es el conjunto, es una colección de objetos bien definidos que se designan con letras mayúsculas y los elementos que son contenidos dentro del conjunto con letras minúsculas. A con una E invertida es A pertenece a, y la otra es la no pertenencia. Si esto tiene una línea al sesgo, dice A no pertenece a B, ¿no? O no es elemento de B. El conjunto nulo o vacío, que es el conjunto que no tiene elementos, que es una letra phi y. El conjunto universal es omega, que contiene todos los elementos del mismo tipo. El complemento de A respecto al conjunto universal se denota como una A complemento, ¿no? Y es el conjunto de elementos que están en el conjunto universal, pero que no están en A. Unión, o sea, como una U, A unión B, es el conjunto de los elementos que están en A o B o ambos. Entonces, eso es bien importante, este concepto de unión y de intersección. Eso es uno de los mejores
La intersección de A y B es el conjunto de los elementos que están en A y en B, o sea, son los elementos comunes a los conjuntos. Aquí tenemos graficado, ¿no?, lo que es el complemento de A, la zona más oscura respecto al conjunto universal, es el complemento, o sea, que le falta A para hacer todo, ¿no? O sea, le falta todo este reborde de acá. La unión de A y B, tenemos que son los dos conjuntos, y acá nos salió bien esto. Si ves una cosa, es otra. Bueno, la unión de A y B es los elementos que están en A, en B o en ambos, ¿no? En ambos es aquí. Y la intersección de A y B, que son los elementos comunes a A y B, que es toda esta parte del centro solamente. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría de probabilidades. Fíjense, esta teoría de probabilidades tiene mucho tiempo ya. ¿Quiénes son los primeros que tratan de escribir algo sobre probabilidades? Son Pierre de Fermat y Blas Pascal. Miren los años, 1601, 1623. ¿Y cómo aparece esto de las probabilidades? No crean que por puro gusto matemático, no, sino apareció con el afán de ganar los juegos de azar. Por eso es que al comienzo se habla de la teoría de los juegos, porque es así como nacen las probabilidades, ¿no? Ellos jugaban en esa época y querían ver la manera de cómo podían ganar. La teoría de probabilidad es una rama de las matemáticas que sirve de fundamento a la inferencia estadística, y es ahí donde nosotros la cogemos y por qué nos es importante. Y hemos dicho que la inferencia estadística es necesaria para la toma de decisiones y para formular conclusiones acerca de una población basadas en el conocimiento e información de una muestra de esa población. Como ustedes saben, no siempre es factible estudiar toda una población, sale muy caro. Entonces nosotros tenemos que estudiar parte de esa población para poder sacar alguna conclusión de la población. Pero para que esta muestra pueda servirnos para sacar esas conclusiones, tiene que tener determinadas características que cuando llegue la clase de muestreo las vamos a dar con más detalle, porque no es cualquier muestra que nos va a servir. Por eso es que, por ejemplo, en la ENDES, que es el Impuesto Nacional de Salud, se hace una muestra bastante representativa de todo el territorio nacional cuando se quieren estudiar determinadas cosas, y se estima la anemia, se estima los nacimientos, se estiman diferentes variables, ¿no? Pero es una muestra que está bien tomada. El origen de la probabilidad nace por la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y de predecir en cierta manera el futuro, ¿no? Porque quieren saber qué va a pasar. Si yo hago esto y esto, ¿qué puede pasar? ¿No? Eso es lo que siempre quiere el ser humano. Ese es el esquema que tenemos. Nosotros tenemos una población con sus parámetros. El parámetro mu ¿de qué cosa era? ¿Todo el universo? La media de la población. Y pi, ¿qué cosa es? ¿La muestra? La proporción en la población. Pi es una proporción en la población. Y de ahí, de esa población, yo tomo una muestrita en la cual va a haber un promedio y también va a haber una proporción, como en el territorio, ¿no? Pi. Ahora, yo estudio esta muestrita y puedo sacar conclusiones acerca de la población. ¿Basado en qué? En la teoría de probabilidad. Entonces, ese más o menos es el uso que tenemos de la teoría de probabilidad, que sirve de base a la inferencia estadística. ¿Cuál es el concepto que tenemos de probabilidad? El concepto que tenemos de probabilidad es el siguiente: la probabilidad de un evento es el número de resultados favorables denominados éxitos, ¿no? Todos los resultados favorables de lo que queremos estudiar nosotros se llaman éxitos, dividido entre el total de resultados posibles. Esta definición de probabilidad está dada en términos de una frecuencia relativa, es decir, es una proporción. Aquí, por ejemplo, tenemos un dado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que con un dado saquemos el número 3? El dado tiene 6 caras, cada una con un número, tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3? 1 entre 6. Entonces, cada uno de estos elementos del dado tiene una probabilidad 1 sobre 6 de salir. Imagínense pues con la quinta, ¿no? 1 sobre 4 si se la quieren sacar ustedes, ese denominador es gigante. Entonces, la fórmula de la probabilidad es el número de veces que E ocurre entre el número de veces en que E puede ocurrir. Entonces, eso es importante, porque también en otros textos menciona la probabilidad subjetiva. Eso es lo que hacemos nosotros a diario. Uno mira y dice, sí, hoy día puede llover, ¿no? Entonces, subjetivamente, por hechos anteriores, con características parecidas, uno dice, sí, hoy día puede llover, ¿no? O si no, después que tenemos un temblor, dice, ahora sí va a cambiar el clima, ¿no? Porque alguna vez sí hemos visto, pero eso es pura probabilidad subjetiva, no tiene un sustento, ¿no? Pero son hechos probables que estamos tratando de explicar. Aquí tenemos, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as de una baraja de cartas? ¿No? Entonces, los ases en una baraja de cartas tenemos que son 4. 4 son los resultados favorables o éxitos, ¿no? Y las cartas, hay 52 cartas en la baraja que son los resultados posibles. Entonces, la probabilidad de que salga un as es 4 entre el total de cartas, que es 52. Por favor, aquí las cartas estamos diciendo que son 52, ¿no? Alguna vez yo puse en una prueba, en evaluación, puse esto y decía, vamos a poner jokers, ¿cuántos jokers vamos a poner? ¿No? Entonces, aquí para fines solamente estamos diciendo las cartas de los números, no estamos hablando de las cartas, ¿no? Ahora, si lo quieren considerar, me ponen estoy considerando tanto para saber que eso también tendría que ir en el denominador, simplemente. Acá viene algunos que se confunden. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de dos dados sea 5? Entonces se calcula el número de resultados que suman 5. Aquí tenemos entonces, si son dos dados, miren, acá está el segundo dado. El primer dado puede variar, 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que sea 1 siempre la posibilidad para el segundo dado. Luego tenemos para el segundo dado 2, 3, hasta 6. Y la combinación del otro que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos resultados posibles hay acá? 36, ¿no es cierto? 6 por 6, 36 las combinaciones. Entonces, 4 resultados posibles son 1, 4, 2, 3, 3, 2 y 4, 1. Algunos dicen no, pero ya 1, 4 ya está, ya no lo consideran y solamente consideran 1, 4 y 2, 3. Consideran 2, no, son todos los resultados que sumen 5 en las combinatorias. Acá ustedes saben que todas las combinaciones son 36. Entonces, acá ustedes claramente, por eso se puso esta tablita ahora para que vean cómo salen las combinaciones, ¿no? Que sale 1, 4 y en el otro sale 4, 1. O sea que hay que considerar esta y el 3, 12. Uno dice, no, ya está 2, 3 o 3, 2 es lo mismo. No es lo mismo porque para fines de considerarlo es un evento más. Entonces la probabilidad de que dos dados sumen 5 al ser lanzados simultáneamente es 4 entre 36, que es igual a un noveno, que es igual a 0.1111 o que es igual a 11%. Entonces miren, acá tienen ya 3 formas de explicar la probabilidad, ¿no? Puede ser un quebrado, puede ser un decimal o puede ser un porcentaje, ¿no? Son válidas estas formas. Lo ideal en el caso de ustedes, para que lo presenten, es o decimal o porcentaje. ¿Ya? Por favor, las respuestas pueden ser consideradas en cualquiera de estos valores. 1 sobre 9 no, eso es mucho, por lo menos tiene que dividir. ¿Qué conceptos básicos tengo que tener también en cuanto a lo que es el experimento aleatorio? ¿No? Cualquier experimento o ensayo real o hipotético cuyo resultado no puede predecirse con certeza y del cual es posible describir todos los resultados posibles. Cuando yo lanzo una moneda no sé qué me va a salir, pero sí sé que hay 2 resultados posibles, ¿no es cierto? O cara o sello. Los conozco los resultados, pero si lanzo no sé qué me irá a salir. Igualmente, cuando tiro un dado o tiro 2 dados, yo sé que cada uno tiene 6 valores, pero cuando tiro los 2 juntos yo no sé qué me va a salir. A eso es lo que se llama un experimento aleatorio.
¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, cuando hablamos de lanzar la moneda, entonces, ¿cuál es el espacio muestral? Cara y sello, ¿no? Cara, sello, porque son todos los resultados posibles del lanzamiento de la moneda. Evento es cualquier subconjunto del espacio muestral, o sea que tengo evento cara o evento sello, ¿cierto? Eventos mutuamente excluyentes son dos eventos que no pueden ocurrir juntos. Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, la cara y el sello son eventos mutuamente excluyentes, porque o me sale cara o me sale sello. No me van a salir los dos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, no pueden ocurrir juntos. A eso se llama eventos mutuamente excluyentes. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Se me entendiendo todo? Eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir a la vez, los dos a la vez. ¿Ese evento? ¿El evento cuál? ¿El evento solito? El evento solito es cualquier subconjunto del espacio muestral. Hemos dicho que para el lanzamiento de la moneda, el espacio muestral es la cara y el sello, porque esas son las dos opciones que tienes, o cara o sello. El evento es cada uno de esos componentes del espacio muestral. O sea que tienes evento cara y evento sello. Tienes dos eventos. Y eventos mutuamente excluyentes son los que no pueden ocurrir juntos, que es el lanzamiento de la moneda justamente, o porque le sale cara o sello, pero no te pueden salir los dos a la vez. ¿Qué propiedades tiene la probabilidad? Dice, dado algún proceso con n resultados mutuamente excluyentes, la probabilidad del evento S sub i es un número entre 0 y 1. O sea que la probabilidad siempre se va a encontrar en ese rango, entre 0 y 1. Puede ser 0.1, 0.0001, puede ser todos los ceros que lo quieran, pero no me pueden decir que la probabilidad les ha salido 7.4. Si no me ponen porcentaje, me ponen probabilidad 7.4, tienen 7 veces la probabilidad de salir mal, porque la probabilidad es entre 0 y 1, nada más, ¿no? Entonces, o me ponen el porcentaje con el 7%, o si no, está mal esa respuesta, porque no hay probabilidad de 7. Bueno, yo como soy un poquito disperso, eso también me trae a colación la recomendación, por favor. Cuando me hablen de las tasas, por favor, ya les he dicho nombre y apellido. Entonces me tienen que decir por cuánto han multiplicado. He visto varias prácticas por ahí que no me han puesto por cuánto han multiplicado. Entonces yo reviso y digo, y acá con una topo de 1000, 10.000, y una creo que ha multiplicado unos 10.000 y otros hasta 100.000. Pero no me lo ponen, yo tengo que estar adivinando, y ese no es el asunto. En el examen yo no voy a adivinar nada, porque ya voy a tener algo preestablecido y no me puedo estar deteniendo a ver qué quiso poner el alumno. Entonces, por favor, por eso yo les digo, la tasa, nombre y apellido. El nombre es el valor y el apellido es por cuánto han calculado la tasa. Por favor, no se olviden, porque si no, no hay calificación para esa pregunta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros en probabilidades? Cuando tenemos un valor 0, ¿no? 0, significa que el evento es imposible, o sea, no puede ocurrir, ¿no? Un valor 1 significa que el evento es seguro que ocurrirá, o sea que 1 ya es lo máximo, de todas maneras va a ocurrir, ¿no? 0.50 es más o menos probable, ¿no? Y acá, por ejemplo, le ponen la probabilidad 1 sobre 6, que está tirando casi más algo imposible, ¿no? Para el lado del 0. Y cuando dice probabilidad de 4 sobre 5, está más cercano, ¿no? Donde que salga una bola azul, o sea, hay 4 de 5, es más probable que sea, de todas maneras salga, ¿no es cierto? Está cercano al 1. Entonces ya saben, entre 0 y 1. Y si lo vemos en porcentaje, sería entre 0 y 100%. ¿Cuál es la segunda propiedad? La segunda propiedad es que la suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1.
Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda tenemos 1, un medio, 1 entre 2, más 1 entre 2, que tenemos la unidad, o sea que la suma de los dos, un medio más un medio, es igual a 1, ¿no es cierto? Y son eventos mutuamente excluyentes. Hemos dicho que el lanzamiento de la moneda o es cara o es sello, y entonces se cumple esta probabilidad, esta propiedad. Esta propiedad es la que se llama propiedad de exhaustividad, o sea que todos suman 1. Esto es bien importante que no nos olvidemos, porque cuando trabajamos lo de distribución binomial vamos a tener que utilizar esto, porque en esas combinaciones tenemos que saber que toda la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Hay otras probabilidades como la probabilidad conjunta. ¿Qué cosa es la probabilidad conjunta de dos eventos? La probabilidad conjunta de dos eventos es la probabilidad de que dichos eventos ocurran simultáneamente. Mientras que en el otro eran mutuamente excluyentes, estos son conjuntos, o sea que ocurren simultáneamente. Y para que ocurran simultáneamente es la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Aquí tenemos una tabla que dice puntuaciones Apgar a los 10 minutos y muerte en el primer año de vida en nacidos con bajo peso. Entonces aquí tenemos la exposición, que es el Apgar muy bajo de 0 a 3 y el intermedio de 4 a 6. Y tenemos el evento resultado, que es el deceso y no deceso. Para cada uno tenemos aquí los valores. Este quiere decir Apgar muy bajo y deceso, Apgar muy bajo y no deceso, ¿no? Entonces tenemos esta tabla, que es una tabla, si ustedes recuerdan, ¿qué tipo de tabla es? Tetracónica, también hemos dicho que ¿cómo llamábamos también a estas? ¿Cómo? La próxima semana es el examen, no les voy a decir para que revisen. Ok, entonces vamos a ver en esta tabla lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de una puntuación Apgar muy baja a los 10 minutos y morir en el primer año de vida? Entonces tenemos esto, una puntuación Apgar muy baja y morir en el primer año de vida. Entonces aquí son dos condiciones. ¿Quién reúne las dos condiciones? Esta parte de acá, la intersección. ¿Qué nos están pidiendo entonces? La probabilidad de E intermedio, ¿cierto? La intersección de esta que me están pidiendo. ¿A qué es igual esta probabilidad? Basados en la definición de frecuencia relativa que tenemos. 42 y todos los hechos posibles son 467. Hacemos nuestra división y nos sale este valor, que si lo ponemos como porcentaje nos sale 8.99%. Probabilidad de dos eventos cualesquiera. La probabilidad de que dos eventos cualesquiera ocurran mutuamente excluyentes o no es la probabilidad de la unión de ellos. Entonces tenemos la misma tabla, pero vamos a hacer el cálculo de otro tipo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de una puntuación Apgar muy baja, o sea esta, o morir en el primer año de vida? ¿No? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el deceso y la puntuación Apgar muy baja, ¿no? ¿A qué es igual la propiedad esta de la unión? La propiedad de la unión es igual a ¿qué? A la probabilidad de E más la probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta fórmula? Porque es todo esto que está sombreado, pero aquí, por ejemplo, si los dos círculos se cruzan, es como si hubiera dos tapitas de estas, ¿no es cierto? Entonces se tiene que restar la intersección de P inter D para que solamente sea en un solo plano, si se quiere, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? La probabilidad de E, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de E? Apgar muy bajo, que es 122, más la probabilidad de morir a los 10, morir en el primer año de vida. Morir en el primer año de vida es 85.
menos la intersección, que es 42, y todos los eventos posibles, que es 467. Entonces desarrollo esto y me sale 0.3533, que en términos de porcentaje es 35.33%. Esto de acá se lo tienen que aprender bien, esto de acá, ¿no? La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de E más la probabilidad de Y menos la probabilidad de la intersección. Esas cosas sí tienen que aprendérselas. Esto es para el segundo examen que les pido, ¿no? Tienen tiempo para que se lo aprendan. Ahora viene la probabilidad condicional. Su nombre ya nos está diciendo algo, es una condición, ¿no? Inmediatamente cuando hablamos de probabilidad condicional nos imaginamos que hay una condición, lo cual es cierto. Es la probabilidad de que un evento ocurra dado que o sabiendo que otro evento ya ha ocurrido, ¿no? O sea, hay una condición de que ocurra otro evento. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de muerte en el primer año de vida si se sabe que la puntuación ámbar a los 10 minutos resultó muy baja? Esta probabilidad solicitada se refiere solo al grupo con ámbar muy bajo. Esto es para poder calcular la probabilidad del evento de deceso en el primer año de vida. Primero debe haber ocurrido la puntuación ámbar muy baja. En símbolos, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento D dado que ocurrió el evento E? Siempre la condición va en el denominador, ojo. Entonces es importante que recordemos eso, ¿no? La condición siempre está en el denominador. ¿Cómo hacemos el cálculo de la probabilidad condicional? La probabilidad condicional, ¿no?, se puede definir en términos de probabilidad conjunta, o sea, basados en la intersección, y se usa la siguiente forma, ¿no? Entonces, que ocurran los dos eventos dada la colisión. Entonces, la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de... Miren, la condición es la que va aquí en el denominador. O sea, si esto está en el denominador, la E también tiene que ir en el denominador para que no se confundan. Hagan una regla mnemotécnica y miren, la condición denominador automáticamente, si es sobre E, si esto fuera A sobre B, entonces B tendría que ir acá. ¿No? Por favor, hagan esos tips para que puedan recordarse. Siempre y cuando la probabilidad de E debe ser diferente de 0, ¿no? Porque si es 0 es que no va a ocurrir nunca, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces, ¿cuál es la probabilidad de morir en el primer año de vida, dado que la puntuación ámbar a los 10 minutos fue muy baja? Entonces tenemos la probabilidad de T dado E. Tenemos la probabilidad de la intersección, que es 42, sobre la probabilidad de E, que es primer año de vida, la puntuación ámbar a los 10 minutos fue muy baja, o sea, 122, ¿no? Entonces, la primera probabilidad de D inter D va a ser ¿cuánto? 42, que es la de la intersección, y la probabilidad de E es 122. Cada una sobre el total, ¿no es cierto?, de eventos posibles, que es el total de resultados, o sea, cada una sobre 467. Esto básicamente es para que ustedes recuerden cómo se debe calcular la probabilidad, porque a los finales estos 467 se simplifican y nos queda ¿qué cosa? 42 entre 122, o sea, la intersección sobre la probabilidad de que es esta de acá, 42 entre 122. Este paso es para que no pierdan el concepto que es sobre todo los resultados posibles. Ojo, cuando hacemos el cálculo nos sale 0.3443 o 34.43%. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿O muchas cosas para...? ¿Todo bien? Ok. Ahora, eso sí es papaya para ustedes. Las epidemiológicas, porque ya eso ustedes ya lo han llevado, más bien como digo, esas partes ya son para que ustedes me enseñen.
El riesgo relativo que nos va a acompañar siempre, porque cada vez que miran van a encontrar un riesgo relativo en su publicación. Así que no se van a poder separar de su riesgo relativo o del OR. El riesgo relativo es una medida que se usa cuando se quiere comparar las probabilidades de cierto resultado, por ejemplo, enfermedad, en dos situaciones o grupos diferentes. Fíjense, este punto es primero porque aquí nos explica la parte matemática de lo que hemos llevado en epidemiología, ¿no? Entonces, estadística es lo que debemos llevar primero. Imagínense, aquí hemos hablado de tasas, todo eso, esa es la base para llevar epidemiología. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el programa de ustedes. Y el riesgo relativo es la probabilidad de enfermar, dado que estás expuesto, dado que, ¿no? Sabiendo que, o sea, es una probabilidad condicional, ¿no? Y la otra es sobre la probabilidad de enfermar, dado que no estás expuesto, ¿no? Entonces, esto es una probabilidad condicional que al final eso se convierte en una incidencia y por eso se habla que es una razón de incidencias, ¿no? El riesgo relativo es una razón que relaciona el riesgo absoluto, que es la tasa de incidencia en dos grupos de población que difieren por el grado de exposición a un factor determinado. El riesgo relativo, entonces, más cristianamente para epidemiología, es la tasa de incidencia entre los expuestos sobre la tasa de incidencia entre los no expuestos. Y el concepto de probabilidad para el riesgo relativo es esto, que es una probabilidad condicional. El riesgo relativo nos indica cuántas veces es mayor la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor respecto a los no expuestos. Para seguir avanzando con lo demás, necesitamos recordar un poquito la temporalidad de tres diseños básicos, ¿no? Ya saben ustedes que hay muchos más diseños, pero ¿cuáles son los básicos? Cohortes, casos y controles y transversales. En los de cohortes se va de la exposición al efecto, ¿no? Por eso que es factible calcular incidencia. El de casos sin controles va del efecto hacia la exposición, a buscar en el pasado, buscar el antecedente. En los transversales, exposición y efecto se miden o se buscan simultáneamente, se hace una encuesta y se pregunta, ¿no? ¿Has tenido esto, no has hecho esto? Y uno le hace una medición, ¿no? Por ejemplo, de presión arterial, y aquí uno comienza a preguntar, ¿tienes antecedentes de familia con presión alta? ¿Cómo es tu consumo de sal? Bueno, todas las cosas. En ese momento se miden todos los factores y el resultado. Entonces, esta es la temporalidad de los estudios. Entonces, aquí sí hay incidencia, acá no hay y acá tampoco. Entonces, como acá no hay incidencia, aquí tengo que buscar otra medida para estos estudios que más o menos me sirvan para medir el riesgo. En un lenguaje más sencillo, es la asociación de la enfermedad con el factor. Por eso es que ustedes, si recuerdan, cuando hablábamos de medidas de frecuencia, teníamos la prevalencia y la incidencia, y la asociación eran el OR y el RR, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos dos tipos de medidas que las hemos visto, justo en la descripción de cualitativas, y ahora estamos viendo eso en la probabilidad. Entonces, es importante que recordemos eso. Este también es el diseño de cohortes, ¿no? Es uno de los estudios donde podemos establecer la incidencia. Para que recuerden rápidamente, se seleccionaba de la población a los sujetos libres de enfermedad o resultado y conformábamos un grupo con los que tenían el factor en estudio y otros que no lo tenían. Hay un seguimiento hacia el futuro y al final tenemos estos resultados: enfermos en los que tienen el factor y enfermos entre los que no lo tienen, ¿no? Y con esto ya se calcula la incidencia y podemos usar la medición del riesgo relativo. ¿Cómo calculamos el riesgo relativo? Aquí tenemos la enfermedad presente y ausente, y acá la exposición presente y ausente. Y entonces aquí tenemos el casillero donde coinciden, ¿no? La intersección, tienen las dos condiciones, exposición y enfermedad. Entonces, A sobre A más B y C sobre C más D, ¿no? Aquí es la probabilidad de enfermar, ¿no? Dado que estás expuesto, y aquí es la probabilidad de enfermar, dado que no estás expuesto.
Y de ahí nos sale esto, que es la fórmula de la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Aquí nos dice en el siguiente estudio de cohortes cuál es la relación. Bueno, aquí para el ejemplo les estoy poniendo estudio de cohortes. Cuando yo les haga la evaluación, yo no les voy a decir el tipo de estudio. Ustedes ya de acuerdo a sus conocimientos tienen que deducir qué tipo de estudio es, de acuerdo al caso que se les presente, ¿no? En el estudio de cohorte dice cuál es la relación entre las puntuaciones A a los 10 minutos y el riesgo de morir en el primer año de vida. Entonces, el riesgo relativo dice tasa de incidencia en expuestos, que sería 42 entre 122, y los no expuestos serían 43 entre 345. Cuando desarrollamos nos sale un riesgo 2.762. Es un riesgo mayor de 2.5, lo cual nos hace pensar en un riesgo elevado y que hay una relación o asociación, ¿no?, entre un agua, ¿no?, bajo a los 10 minutos y el riesgo de morir en el primer año de vida. El otro estudio, el de casos y controles, este es uno de los estudios donde no podemos establecer incidencia. ¿Por qué? Partimos ya con los casos. Acá no hay, por favor, ni prevalencia tampoco, porque algunos se acuerdan de la prevalencia y quieren acá, tengo prevalencia, acá no hay ninguna prevalencia. Acá llegaron 50 casos y 50 controles. ¿Cuál es la prevalencia? Va a ser siempre un medio, no puede ser. Así que acá olvídense de que porque uno hay incidencia y el otro es prevalencia, mentira. El estudio de casos y controles comienza con dos grupos que se conforman al inicio, un grupo con casos y otro con controles. Cada uno tiene sus criterios de inclusión y exclusión, entonces no hay ninguna prevalencia. Y luego se hace una búsqueda del factor, tanto en los casos como en los controles, y de acuerdo a los resultados se hace la medición de lo R con lo hallado en el pasado. Entonces, aquí no hay incidencia. El OR es otra concepción de medida, ¿no? Como dice acá, no siempre es posible calcular la incidencia en los estudios de investigación. Se usa entonces una medida que no requiere incidencia. Es el caso del odds ratio. Dice, para un evento E que ocurre con una probabilidad P, el odds se define como P sobre 1 menos P. Este es el concepto de odds. También le llaman obvio en algunos textos, pero lo más conocido es odds. ¿Qué quiere decir que es un odds? La probabilidad de éxito entre la probabilidad de no éxito. Si el éxito es P, ¿cómo será el no éxito? 1 menos P. Acuérdense que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, el éxito es P, el no éxito es 1 menos P. Entonces, ese P sobre 1 menos P es lo que llamamos odds. Y aquí tenemos entonces el odds en los expuestos, ¿no? Ese es el odds entre los expuestos y ese es el odds entre los no expuestos, ¿no? Aquí está el odds estar expuesto y el odds no estar expuesto. Ese es el éxito y ese es el no éxito en expuestos. Ese es el éxito en no expuesto y este es el no éxito en no expuestos, ¿no? Entonces, esto de aquí es un odds y esto también. Acá está más simplificado, odds entre los expuestos entre odds entre los no expuestos. ¿Cómo sería el cálculo? Acá tenemos la misma tabla, muy similar a la que hemos visto para el riesgo relativo, y hemos dicho entonces, aquí cómo sería. Es el odds de los expuestos, o sea, sobre el éxito sobre el no éxito en los expuestos. Entonces tenemos A sobre B y el otro sería, para los no expuestos sería C sobre D. Pero ¿esto de dónde deriva? De acá, ¿no es cierto? Para el primer odds de acá, en los expuestos sería A sobre A más B, el otro sería B sobre A más B, que sería el complemento de este, ¿no? De ahí. Igualmente para el no expuesto sería C
entre C más D y el otro sería D entre C más D. Esto de acá lo simplificamos y nos quedamos con las 4 letras que tenemos aquí y lógicamente producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces acá tenemos A por D y sobre B por C. Finalmente nosotros felizmente manejamos esto, ¿no? Porque si tuviéramos que hacer esto nos confundiríamos mucho. Pero esta es la raíz matemática de los odds para el OR. Nosotros manejamos esto felizmente para epidemiología. Y aquí tenemos en el siguiente estudio de casos y controles cuál es la relación entre la toma de anticonceptivos orales y el desarrollo de trombosis venosa profunda. Este es otro caso, ¿no? Entonces tenemos odds entre los expuestos y odds entre los no expuestos. La fórmula A por D y D por C. Entonces A por D sería 12 por 347 y la otra 53 por 30, ¿no? Nos sale 2.61. También es mayor de 2.5 y podemos hablar de que es una relación de un riesgo elevado, ¿no? Porque se acuerdan la tablita que teníamos nosotros para los riesgos, pero esa tablita era un espacio para que nos orientara, ¿no? Esa es la que tienen que saber ustedes, que ya la vez pasada también en epidemiología hemos manejado. Cuando el riesgo relativo era entre 0 y 1, era un beneficio, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cómo se da la interpretación? A lo que hemos obtenido, se dice 1 menos el riesgo que hemos obtenido, y es porcentaje menos. Entonces, si nos sale un riesgo relativo de 0.2, ¿qué decimos? 1 menos 0.2 es igual a 0.8. Hay que expresar en porcentaje, decimos 80% menos riesgo. Cuando es entre 1 y 2, hacemos también riesgo relativo menos 1 y es porcentaje más. Si el riesgo relativo nos sale 1.5, entonces ¿qué hacemos? Riesgo relativo 1.5 menos 1 y nos queda 50% más riesgo. Y ya cuando es de 2 hacia el infinito, nos sale 2 veces el riesgo, 3 veces el riesgo, en el riesgo, el infinito riesgo. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla que ustedes más o menos tienen que interpretar de esta manera. Olvídense ya de que el riesgo es un beneficio leve, ni moderado, ni nada de eso. Porque lo único que tienen que tener como base es que cuando es mayor de 1 es un riesgo y cuando es entre 0 y 1 es un beneficio. Y de acuerdo a eso, tienen que crear un poco ya su interpretación, porque ya han pasado de epidemiología, tienen esto, entonces ustedes ya no están para decir si es un beneficio pequeño o un beneficio grande, porque ustedes tienen que leer su literatura como debe ser. Esa creo que es la última, sí, esta es. Bueno, preguntas, si han entendido todo, me debería avanzar. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Solamente he avanzado hasta acá porque yo sé que probabilidades, a pesar